Bien, quiero invitar aquí a un amigo, Omar. Él es misionero en Taiwán, Tailandia. Él viene a compartir la palabra del día de hoy, también viene a compartir lo que está sucediendo en otras partes. Es bueno saber qué está sucediendo con el Evangelio, si celebran la Navidad en otros países, y si celebran, cómo lo hacen, y si no celebran, qué es lo que hace falta. Así que el día de hoy los dejo aquí con Omar. Gracias, David. Buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Les voy a hablar un poquito más acerca de nuestro ministerio, de nuestra familia, de quiénes somos y lo que hacemos al final de la enseñanza. Baste decirles, quizá por el momento, que pues yo soy mexicano, no de muy lejos. Yo nací aquí en Zacatecas, ¿verdad? Así que si de repente me nota algún acento norteño ni ranchero, pues ya sabe de dónde salgo. Pero vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías. Quítame su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a considerar unas pequeñas porciones del libro de Isaías que quizás sean, hablando de profecías, los pasajes del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento que más se relacionan con la Navidad en todo el mundo, ¿no? No son los primeros, quizá. ¿Alguien sabe cuál fue la primera profecía respecto a la Navidad que se encuentra en las Escrituras? ¿Alguien tiene idea? La primera profecía respecto a la Navidad que se encuentra en la Biblia. ¿No? Se encuentra en el mismísimo libro de Génesis, ¿verdad? Ni bien el ser humano se equivocó, falló y se extravió, y Dios ya estaba ofreciendo una solución a su problema. Dios ya le estaba ofreciendo un Salvador. Si nosotros leemos el Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída, hablando con el hombre y con la mujer, dice en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti, hablando con la serpiente, dice, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y de quién se dice aquí esta profecía? No, habla ni más ni menos que del Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de que de la simiente de la mujer, no del hombre, del descendiente de la mujer, iba a nacer un Salvador que iba a terminar con el problema del mal, ¿verdad? Es una profecía interesantísima, importantísima. No se lo dijo a Adán, porque el Salvador del mundo no iba a nacer de un hombre, iba a nacer de una mujer, sin la intervención de un hombre. Y aquí, después en Isaías, la profecía continúa, esta profecía continúa. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Y qué hermoso nombre, Emmanuel, ¿no? Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Dios poniéndose de nuestro lado. Ahora, este Emmanuel en el Nuevo Testamento iba a recibir un nombre más, un nombre diferente, pero que encerraba la misma idea: Dios preocupándose por la salvación de las personas, ¿no? Si vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, vemos cómo esta profecía se cumplió ahí. Dice en el versículo 21, dice: y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre
Ya no fue Emanuel. Llamarás a su nombre Jesús. Jesús. Pero la idea es la misma. La idea, Jesús es alguien que se iba a poner, es Dios que se iba a poner de nuestro lado. Y se le llamó Jesús porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Dios poniéndose de nuestro lado. Versículo 22 confirma el cumplimiento de la profecía. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? El hermoso cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 7. Ahora, más adelante en el capítulo 9 de Isaías, vaya y venga conmigo, Isaías 9, hay otra profecía relacionada a este Emanuel, a este Salvador que vendría. Dice en el capítulo 9, versículo 1: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Y aquí se nos promete una luz espectacular, una luz que iba a alumbrar a todo el mundo. Y el cumplimiento de esta profecía, vamos otra vez a Mateo capítulo 4. Desde el versículo 12, Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es bien interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas, él dice que venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y esto nos indica o nos quiere decir que en el momento más necesitado de la humanidad, en el momento en el que la humanidad estaba en lo peor de sus tinieblas, el Señor Jesucristo apareció. No solamente para el pueblo de Israel, no solamente para traer salvación al pueblo de Israel, sino a la humanidad en general. ¿Sabe una cosa? Hay muchos estudiosos de las sociedades, muchos sociólogos, que analizando la situación de las culturas han descubierto que todas las culturas entran en un ciclo de nacimiento, crecimiento y destrucción, ¿verdad? Todas las culturas a lo largo de toda la historia han hecho de esta manera, ¿sí? Una civilización nace, se desarrolla, alcanza su máximo potencial y después, así como apuntó, va a morir. Ha pasado y seguirá pasando. Y seguirá pasando hasta que el Señor venga. Lo interesante es que muchos sociólogos dicen que justo en los tiempos en los que nació el Señor Jesucristo, todas las culturas que había en el mundo habitado de aquel entonces, todas estaban en un periodo de declive. No había una cultura que se presentara como para ser el nuevo crecimiento o la nueva cultura. Todos estaban entrando en una etapa de declive, lo que indicaría que la humanidad iba a entrar en una destrucción tremenda en los próximos siglos. Pero en ese momento de oscuridad, cumplido el tiempo, llegado el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero también nacido de Dios, para cambiar esa situación.
Y entonces el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. La luz comenzó en ese momento a expandirse. Y dicen los mismos estudiosos que de no haber sido por la presencia del Señor Jesucristo, por el impacto que tuvo la vida de Jesucristo en el mundo, probablemente la sociedad como la conocemos no habría aparecido nunca y hubiera sido un periodo de destrucción, de extinción para el ser humano. Y es así como el cristianismo entró a cambiar la historia de toda la humanidad. Ahora, lo interesante es que el cumplimiento de esta profecía en el versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se nos habla de un inicio. La luz comenzó a expandirse. La luz comenzó a marchar desde ahí, desde un pequeño pueblito hacia todo el mundo. Y hoy podemos decir que ya todo el mundo ha escuchado el Evangelio. ¿Es correcto? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No, al revés, ¿verdad? La luz comenzó a expandirse, la profecía comenzó a cumplirse, pero aún no ha llegado su cumplimiento final. Porque hoy nosotros, hermanos, estamos a unos días. ¿A quién le gusta la Navidad? Levante la mano. Muy bien, muy bien. ¿Quién odia la Navidad? ¿No hay un Grinch por aquí? ¿No? Muy bien, muy bien. A todos nos gusta la Navidad, ¿no? Todo este tiempo de festividad y de armonía. Y es verdad, es curioso, ¿no? Cómo la disposición de la gente cambia en Navidad. Todos están un poquito más contentos, ¿verdad? Algunos están un poquito más preocupados porque el aguinaldo se va como agua. Pero bueno, al final de cuentas es un tiempo de celebración, de alegría, que se celebra en todo el mundo. ¿Sí? ¿O no? No. Ni el Evangelio se ha predicado en todo el mundo, ni Navidad se celebra en todo el mundo. Hay lugares en donde la Navidad no es más que una celebración americana, ¿verdad? Una cuestión de que el centro comercial es cuando más vende, ¿verdad? Y eso es lo que se celebra. Nos decía David que les iba a contar un poquito de cómo es en otros países. En Taiwán la Navidad se celebra comiendo en el Kentucky Fried Chicken. ¿No le parece curioso? ¿Mandé? Y eso es para ellos celebrar Navidad. Hay que apartar una cena. Es curioso porque esa noche del año usted tiene que reservar un lugar en Kentucky Fried Chicken para poder ir a comer. Tiene que ser. Y entonces le ofrecen banquetes, ¿verdad? El mismo menú, el mismo pollo frito, las mismas biscuits, lo mismo, pero le cuesta 10 veces más caro porque es noche especial. Y esa es la celebración de la Navidad, ¿no? ¿Y el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? ¿No? Si a la Navidad le quitamos el nacimiento de Cristo, pues deja de ser Navidad. La palabra misma lo dice, lo que se celebra es el nacimiento de Cristo, la Navidad, la natividad de Jesucristo, ¿no? En inglés viene a ser la misma idea, ¿no? Christmas se celebra a Cristo. Y hoy en día se ha empezado a sustituir el nombre de Cristo por una X, ¿no? Una espantosa X. Y entonces ya nada más dicen Merry X más. ¿Y qué significa esa X? Un momento, es Cristo. Cristo es el motivo de la Navidad. Él es la razón de la celebración. No hay otra razón. Nada de que dar, nada de que el sentido de la Navidad es dar, nada de que el sentido de la Navidad es paz. No. Nada de esas cosas serían posibles si Cristo
no hubiera venido. Pero desgraciadamente hay muchos países, hay muchos pueblos, hay muchas personas que nunca jamás han escuchado que Cristo vino para eliminar las tinieblas. Y es de eso de lo que queremos hablar en esta mañana, del cumplimiento de esa profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Y hoy esa luz resplandece sobre el pueblo de México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestros hermanos en Estados Unidos han contribuido enormemente para que eso sea posible. ¿Qué habría sido de nosotros sin los tantísimos cientos de misioneros norteamericanos que han venido a México a compartir el Evangelio? ¿Qué habría sido de nosotros si aquellos valientes hombres ingleses, trabajadores, al venir a establecer sus negocios aquí en México no hubieran traído el Evangelio consigo? ¿Qué habría sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Ya hasta le va a sonar raro y exagerado, pero ¿qué habría sido de nosotros si los españoles no hubieran traído el concepto del cristianismo? Quizá no la verdad completa, pero el concepto del cristianismo muy general a la vida de México. ¿Dónde estaríamos hoy en día? Hay unas ruinas arqueológicas acá en un lago, ¿no? En el lago Cuitzeo, Pátzcuaro. Por ahí hay unas ruinas arqueológicas. Quizá en lugar de estar aquí estaríamos allá, ¿no? En lugar de estar aquí reunidos en la iglesia estaríamos haciendo sacrificios allá, no sé qué dioses. ¿No es así? La luz no habría llegado a nosotros. Y ahora le digo esto porque es verdad en muchos otros países. En Tailandia, donde he estado ministrando, el Señor me ha permitido predicar el Evangelio, no se celebra la Navidad. Navidad es un día como cualquier otro, con la excepción de que los centros comerciales ponen muchos adornitos, muchas esferas y etcétera, etcétera. Usted va a ver esferas, nochebuenas, árboles de Navidad. Nunca va a haber un pesebre, un nacimiento. Nunca va a haber nada que haga alusión a Cristo. Muchos Santa Clauses, muchos renos y demás cosas. Y Cristo, nada. Nada. ¿Quién es Cristo? ¿Quién sabe? ¿Qué se celebra en Navidad? A Santa Claus. ¿Qué hizo Santa Claus? No. Nos enseñó a dar regalos unos a otros. Nos enseñó a endeudarnos hasta las cachas en Navidad, a gastarnos el aguinaldo. ¿Y Cristo? Vaya, hermano, en Tailandia ni siquiera es el año 2021 después de Cristo. En Tailandia es el año 2563. Llego a Tailandia por primera vez en mi vida, me bajo del avión, veo un periódico, 2550 y no sé qué era en aquel entonces, 55 creo. 2555, 56, la primera vez que viajé a Tailandia. Dije, viajé en el tiempo. Me fui al futuro. El año 2556 de la era de Buda. ¿A quién se celebra? ¿A Cristo? No, se celebra a Buda. 12, 13, 14 de abril se festeja el Songkran. La gente sale a las calles, son los días más calurosos del año, por cierto. La gente sale a las calles, se tira baldes de agua con talco, con harina, con hielos, se mojan unos a otros y se celebra el nacimiento de Buda. Qué interesante, ¿no? ¿Y la luz? ¿Cuándo va a llegar a estos países? ¿Cómo vamos a hacer para que la luz llegue a aquellos lugares de la misma forma en como nos llegó a nosotros? Déjeme decir una cosa muy interesante, le voy a decir una declaración, ¿sí? Si usted está aquí asistiendo a una iglesia cristiana, si usted recibió a Cristo como su Salvador y puede tener el nombre de cristiano, es porque usted tiene sangre de misionero.
sangre de misionero corre por sus venas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a su árbol genealógico, a su árbol genealógico espiritual. A usted le predicó el evangelio a una persona, ¿es así? No le llegó solo, ¿verdad? ¿O le llegó por inspiración un buen día? Un buen día usted dijo, yo solito acabo de entender que tengo que recibir a Cristo. Alguien se lo predicó. Y ese alguien era un misionero. O quizá no, quizá era su vecino que ha vivido toda su vida a un lado, pero a ese alguien se lo predicó un misionero. O quizá no, pero si usted sigue atrás 2, 3, 4, 5, 6 saltos, en algún punto usted va a encontrar un misionero en esa línea genealógica. Yo no tengo que ir muy lejos. Mis papás recibieron a Cristo porque fueron invitados por un vecino y el evangelio se los predicó un hermano que vino de Estados Unidos a fundar una iglesia en Zacatecas. Si ese hermano no hubiera decidido que tenía que dejar su lugar para predicar el evangelio en otro lugar, en una ciudad soñolienta en medio del desierto, mi familia no habría conocido a Cristo, yo no hubiera conocido a Cristo. Su caso es el mismo. Todos tenemos sangre de misionero. Y entonces esa luz que comenzó allí en Mateo capítulo 4 versículo 17, donde Cristo comenzó a predicar el evangelio, continuó. Si vamos a Mateo capítulo 10, rápidamente vamos a Mateo capítulo 10, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo no solamente comenzó a predicar el evangelio, sino que hizo todo lo posible para que esa luz llegara a todos lados. A todos lados. Y en este pequeño estudio que vamos a hacer del Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de cuál es la motivación del Señor Jesucristo, de cuál fue su ministerio, pero también nos vamos a dar cuenta de cuál es el método que Él tiene para alcanzar a todas las personas, de cuál era su idea de cómo se podía alcanzar a todo el mundo. ¿Me acompaña? Vamos a verlo rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo 35. Vamos a hablar primero del ministerio del Señor Jesucristo. Abra su Biblia o prenda su Biblia, no sé, depende de lo que tenga ahí. Mateo 10:35 dice, a ver todos juntos, 1, 2, 3. Recorría Jesús, otra vez, ¿no han llegado ahí? Mateo 10:35, 1, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades. 9:35, perdón, 9:35. Perdónenme. Otra vez. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a parar ahí. En primer lugar, en el versículo 35, vamos a ver el ministerio del Señor Jesús. Él comenzó una luz y se encargó de extenderla por sí mismo. Fíjese bien, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y en este versículo nos habla de la intensidad del deseo del Señor Jesucristo de que el evangelio fuera escuchado. ¿Sí? Dice que recorría toda ciudad y recorría toda aldea. Y ahora cuando nosotros miramos el ministerio del Señor Jesucristo, nosotros deberíamos de anhelar tener la misma intensidad, la misma pasión que el Señor Jesucristo tenía por la predicación del evangelio. ¿Sabe una cosa, hermano? No es muy difícil demostrar que el Señor Jesús tenía pasión por las almas. No es muy difícil. No es muy difícil demostrar que el Señor Jesús tenía pasión por el evangelismo. No es muy difícil demostrar que el Señor Jesús tenía pasión por las misiones a todo el mundo, por las misiones transculturales. ¿Sabe qué es lo difícil? Lo difícil es llegar a entender que nosotros debemos de tener la misma pasión que Él tenía. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil.
No son pocas las ocasiones en las que comparto acerca del ministerio y digo, hermanos, hay que llevar el evangelio a los que nunca han escuchado el evangelio. Y yo tengo un proyecto para ir a Tailandia y no falta siempre en alguna iglesia un hermano que me dice, hermano, ¿y por qué se va tan lejos y aquí hay tanto que hacer? Y entonces yo digo, ¿y no estás para eso aquí tú, hermano? Si hay mucho que hacer aquí, pues hazlo tú, ¿no? Allá no hay nadie. ¿Quién lo va a hacer allá? Aquí hay muchos, ¿no? Véanse, mírense unos a otros. Cada uno de ustedes es un ministro, es un siervo de Dios en México. Cada uno de ustedes puede compartir el evangelio. ¿No es así? Bueno, entonces el que se va, hay que decirle, hermano, que te vaya bien y que Dios te ayude en aquel lugar. No le diga, ¿para qué te vas tan lejos? No hay que ser sinvergüenzas, ¿no? Porque la traducción de eso es, mejor quédate aquí a hacer el trabajo que yo no quiero hacer, ¿no? Ya te vi que tú le quieres echar ganas, pues aquí, mejor échale ganas aquí. Y así ya yo me quedo rascándome la panza en mi casita y no tengo que predicar el evangelio. Que lo haga el misionero. No, no es así. El Señor Jesús tenía esa pasión y se ve en esto. Iba enseñando por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué dice a continuación del versículo? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, segunda parte. Y aquí podemos ver por qué el Señor Jesucristo iba por todos lados, porque Él tenía una misión importante, que era enseñar la palabra de Dios y predicar el evangelio. Y aquí vemos el ministerio de toda iglesia. El ministerio de toda iglesia es ese: predicar la palabra de Dios y predicar el evangelio. La palabra de Dios y el evangelio. Evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Y toda iglesia tiene que enfocarse en eso. Porque cuando la iglesia se enfoca en una sola cosa, se va de lado. Es como un bote con dos remos, ¿no? Con un remo se llama evangelismo y el otro remo se llama discipulado. Y la iglesia tiene que remar con los dos. Porque si rema con uno solo, al final nada más termina ¿qué? Dando vueltas. Una iglesia que solo evangeliza pero no discipula es una iglesia que nunca crece. Y una iglesia que solo enseña pero nunca predica el evangelio afuera es una iglesia que está bien pronta a morir. Y esa es la misión. Y ahora vamos, ¿cómo hacía el Señor esto? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía sanidades y milagros? ¿Proclamaba alguna especie de evangelismo de prosperidad? No. Él hacía esto para demostrar que era Dios, porque era la credencial que Él iba a mostrar al mundo que Él era Dios. En algún punto en el Evangelio de Juan Él dice, si no me creéis por mis palabras, creedme por mis obras, ¿no? Y era su credencial, yo soy el Hijo de Dios, porque las obras que yo hago son las que el Padre me dio a hacer. Pero había otra razón más, hermanos. La otra razón por la que el Señor Jesucristo hacía milagros de sanidades era para demostrar cómo era el corazón de Dios, que el corazón de Dios tenía compasión por las almas. Si usted lee en los evangelios se va a dar cuenta de que el Señor Jesucristo no dijo, a ver, párense todos los que están con alguna necesidad, y desde aquí yo declaro que son sanos. ¿Tuvieron fe? Sí, son sanos. Yo no me sané, tú no tenías fe. El Señor Jesucristo nunca hizo eso. Él siempre fue y al que tenía la mano seca lo tomó de la mano, al que estaba ciego, ¿verdad? Hizo lodo con su saliva, lo tocó. El ministerio del Señor Jesucristo de sanidad siempre era personal, porque era su forma de demostrarle al mundo que a Él le importábamos nosotros, que Dios era un Dios misericordioso y compasivo. Y esa es otra de las cosas que a veces como iglesia fallamos.
fallamos. Porque es lo mismo. La iglesia tiene que hacer evangelismo y también tiene que hacer buenas obras. Porque si fallamos en hacer una de las dos cosas, otra vez lo mismo, nos vamos a ir de lado. ¿Sí? Si solo hacemos evangelismo, la gente no va a ver a Cristo en nosotros. Si solo predicamos el evangelio y no ayudamos a las personas, ¿en qué nos hace eso diferentes a los testigos de Jehová o a los mormones? De hecho, ellos son mucho mejores que nosotros. ¿Sí o no? Y si solo hacemos buenas obras, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién se va a salvar? Nadie. Entonces la gente tiene que escuchar el evangelio de la salvación de Dios, pero también tiene que ver a Cristo compasivo en nosotros. Y tenemos que, como iglesia, ocuparnos de las dos cosas. Entonces ahí tenemos el ministerio del Señor Jesucristo. En el versículo 36 vamos a ver su motivación. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía lo que hacía? Versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En alguna ocasión, también en muchas ocasiones he escuchado: hermano, pero a Dios no le importan los números, a Dios le importa la calidad. ¿No has escuchado eso alguna vez? ¿Sabe una cosa? No es correcto. Aquí está clarito que el Señor Jesucristo vio ¿qué cosa? A las multitudes. Vio a toda esa gran cantidad de gente que estaba perdida y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y entonces, por esa compasión, les predicó el evangelio y se acercó a ellos y se hizo hombre para morir por ellos. Y es por esa misma compasión que nosotros debemos de ir a las multitudes afuera que se están perdiendo. No conformarnos con estar aquí sentados y pasar todo el tiempo gruñendo porque no me gustó el sermón del pastor, hoy no tenía inspiración el pastor. No estamos en la iglesia para que nos apapachen. Estamos en la iglesia para que nosotros aprender a tener compasión de las multitudes, de todos aquellos que se pierden. Hoy es 12, mañana. Hoy es 12, ¿no? Hoy es 12. ¿Ha visto las multitudes en las basílicas el día 12 de diciembre? ¿Y no le da compasión? ¿No le da compasión pensar que todas esas personas que desfilan frente a ese ídolo van desfilando rumbo al infierno? Y eso que ya han escuchado el evangelio muchas veces. Ahora imagínense aquellos miles de millones que nunca han escuchado el evangelio ni una sola vez. ¿No debería de tener más compasión todavía por ellos? ¿Sabe que continente por continente, si sumamos su población y la cantidad de cristianos en cada continente, el continente más necesitado del evangelio es Asia? Haga números. En Asia vive la mitad de la población del mundo. En Asia estamos hablando de alrededor casi 4,000 millones de personas. Y Asia es el continente menos evangelizado de todo el mundo. De todo el mundo. De estos 4,000 millones de personas, unos 3,000 millones nunca ni siquiera han escuchado el nombre de Cristo. No estoy exagerando. ¿Y qué va a pasar con estas personas? ¿A dónde van? Ay, pobrecito, tú nunca escuchaste el evangelio, éntrale al cielo. ¿Va a pasar eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que va a pasar eso? No va a pasar eso. La palabra de Dios dice que la gente va al infierno. ¿Por qué? ¿Por no escuchar el evangelio? No. ¿Por qué va al infierno las personas? ¿Por sus pecados? ¿Por sus pecados? No, es por sus pecados. Por sus pecados. No hay otra razón por la que la gente vaya al infierno. Dios no condena a nadie por nunca haber escuchado el evangelio. Nadie. Dios condena a la gente por sus pecados. Punto.
Que la gente se vaya al infierno sin haber escuchado nunca el mensaje del Evangelio no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Porque el Señor tuvo compasión, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios tuvo compasión. Dios fue un Dios misionero. Y déjeme decir una sola cosa. Dios tuvo un solo hijo. ¿Y sabe qué profesión le dio? Lo hizo misionero. Porque lo envió al mundo perdido para llevar la luz del Evangelio. Y aquí está este hijo teniendo compasión por las multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo puedo ver todos los días, hermano, todos los días cuando estoy en Tailandia, desde que me levanto hasta que me acuesto, las multitudes que caminan por las calles, muriendo sin haber tenido la oportunidad de haber escuchado el nombre de Cristo una sola vez. Y Tailandia no es el único país en esa situación. Si hablamos de la India es lo mismo. Si hablamos de Taiwán es lo mismo. Si hablamos de Malasia, al sur de Tailandia, he estado también ahí, también es lo mismo. Con muy raras excepciones, el Evangelio no ha sonado en Asia. Está la excepción quizá de Corea del Sur, muchos evangélicos ahí, bien por ellos. Son la segunda potencia misionera en la actualidad. Un país de unos poquititos millones de personas. Son muy poquitos. Después de Estados Unidos, Corea del Sur es el país que más misioneros envía al mundo. Nosotros somos 130 millones de mexicanos. Y tenemos alrededor de 2,000 misioneros en las zonas no alcanzadas. Fíjese, 130 millones de mexicanos. De esos el 10% son cristianos. Unos 12 millones de mexicanos cristianos que como usted y como yo estamos en una iglesia reunidos ahorita en este momento. Porque creemos en Cristo. Y esos 12 millones apenas han enviado 1,500 misioneros al campo más necesitado. ¿Qué dice eso de nosotros como nación? ¿Qué dice eso de nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos reflejando la compasión que tenía el Señor Jesucristo? ¿Estamos mirando a las multitudes y teniendo compasión de ellas? ¿O nos la pasamos compadeciéndonos de nosotros mismos? Esa es la verdad, ¿no es cierto? Ay, pobre de mí, ay, no tengo trabajo, ay, estoy malito, ay, me dio gripa, ¿no será COVID? Ay, Dios, ¿por qué? Me voy a morir. Y ha sido una situación muy difícil el COVID para todo el mundo, yo lo entiendo. Y hay muchos hermanos en Cristo queridos que han muerto por esta enfermedad catastrófica. Pero si morimos, hermano, para el Señor morimos. La pregunta es, si vivimos, ¿para el Señor vivimos? Es una gran pregunta para hacernos. ¿No es así? Si me muero, me agarra el COVID, me muero. Amén. Al abrir mis ojos, al respirar otra vez, mi primer aliento va a ser el aire de la gloria de Dios y lo voy a ver. Pero aquel que muere en tinieblas, aquel que muere en desesperación, aquel que muere sin haber escuchado nunca el Evangelio, ¿quién le va a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a tener esa oportunidad? ¿Quién va a tener compasión de él si yo me la paso teniendo compasión de mí? Y ahí tenemos la motivación del Señor Jesucristo. Ya vimos su ministerio, se entregó a su ministerio. Ya vimos su motivación, tenía compasión de las multitudes. Versículo 37, perdón. Ahora vamos a ver su método.
¿Cómo es que hay que alcanzar a todo el mundo? Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son flojos. No, ¿verdad? Perdón, mas los obreros son pocos. Son pocos. Ahora, ¿ha dimensionado alguna vez estas palabras? Para empezar, ¿quién está diciendo esto? ¿Quién? ¿Algún personaje, algún estudioso de las misiones? ¿Algún erudito? No sé, algún John Piper, esos hombres que están de moda ahora, predicadores virtuales. No, ¿quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Si eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿qué nos queda pensar a nosotros? Si la compasión del Señor Jesucristo lo llevó a pensar que su vida no era suficiente para alcanzar a todo el mundo, ¿qué nos queda pensar a nosotros? ¿Cuántos obreros había predicando el evangelio en este entonces? ¿Se ha puesto a pensar? Había solo 2 personas predicando el evangelio, 2 nada más, ni siquiera los discípulos. Era el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Y un poquitito después, unos meses después, ya ni Juan. Entonces la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahí está la preocupación, la gran preocupación del Señor Jesucristo. Y aquí está su método. ¿Cómo se le hace para solucionar este problema? Versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allí está la gran solución del Señor Jesucristo. En primer lugar, hay que orar. Hay que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nos dejó esa tarea a nosotros. Se la dejó a usted, hermano. A cada uno de los que están aquí sentados le dejó la tarea de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Levante la mano si ha cumplido con su tarea. Algunos dicen que sí, otros que más o menos. Vamos a aclarar un poquito la idea. ¿Qué significa rogar? ¿Quién tiene hijos chiquitos? ¿Quién ha tenido hijos? ¿Alguna vez sus hijos han querido algo mucho, así con muchas ganas? ¿Y han pensado en usted como el único que puede proveérselos? ¿Sí? ¿Le han rogado? ¿Cómo es? A ver, dígame si es así. Papá, ya salió el nuevo Game Boy, o no sé, PlayStation o lo que sea, o el nuevo celular. Papá, ¿me lo puedes comprar? Y usted le dice: no, hijo, porque pues la situación económica en casa es muy difícil y entonces pues no lo podemos comprar ahorita, ¿no? Y entonces le dice: bueno, listo, lo entiendo, papá. Sé que eres un hombre trabajador y que haces todo lo mejor para mí. No hay problema, no te lo vuelvo a pedir nunca más. A ver, los que son hijos, los que están chicos ahora, ¿así reaccionan, chicas? ¿Así reaccionan? ¿No? ¿Ya me entendió lo que significa rogar? Ahora sí, ¿está cumpliendo con la tarea de rogar al Señor? Rogar significa insistir en algo hasta que uno ve el cumplimiento de eso. Y entonces el Señor, como es sabio, nos dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos pide una cosa sencilla, muy fácil:
ore al Señor para que Él envíe personas que puedan predicar el Evangelio. ¿No es esto increíble? Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Sabe por qué nos pide eso? ¿Por qué no dice, oren a Dios para que salve a las personas? ¿Por qué no nos dice eso? Y sin embargo, eso es lo que hacemos. Señor, por favor, salva a mi abuelita, salva a mi primo, salva a mi amigo. Oramos por la salvación de las personas. No está mal, pero Dios nunca nos dijo que oráramos por la salvación de las personas. Dios nos dijo que oráramos para que Él enviara a alguien a que les predicara el Evangelio. ¿Sabe cuál es la diferencia entre orar por la salvación de alguien y orar para que alguien le predique el Evangelio? Cuando yo oro por la salvación de alguien, me quito toda la responsabilidad de encima. Es tu trabajo, Dios. Sabrás si lo salvas o no. ¿Yo qué puedo hacer? Tú eres Dios. Yo no lo puedo salvar. ¿Se fija? Pero en cambio, si cumplimos bíblicamente con rogar al Señor que le envíe a que predique a alguien y le predique el Evangelio a esa persona, y si somos sinceros y si somos honestos en nuestra oración, no va a tardar. Va a llegar el momento en el que en nuestro corazón vamos a empezar a pensar, caray, ¿no será que soy yo el que tiene que ir a predicar el Evangelio? ¿No será que Dios me quiere enviar a mí? ¿No será que Dios quiere que yo le predique el Evangelio a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi abuelita, a mi primo, a mi hermano? ¿No será que soy yo? Si somos sinceros, si somos honestos en nuestro rogar a Dios, vamos a darnos cuenta en algún momento de que nosotros somos la provisión de Dios para aquellos que están necesitando escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor ya me dio el Evangelio a mí, ya me dio el poder del Espíritu Santo y también ya me dio los recursos para predicar el Evangelio. ¿Cuál de estas tres cosas no tiene usted? ¿Le hace falta alguna de estas? ¿No tiene el Evangelio ya? Sí, ¿no? ¿Recibió a Cristo? ¿Tiene el Espíritu Santo? Ya, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Ya tiene todo el poder de Dios a su disposición. ¿Y no tiene los recursos? ¿No está vivo respirando ahorita? Si está vivo aquí respirando, es porque Dios le ha dado para comer, ¿no es así? Para vivir. Le ha dado recursos más que suficientes. Más que suficientes. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Oramos, primer paso de la estrategia. Segundo paso, versículo 1 del capítulo 10. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Dios ya no la dio a nosotros. Versículos 2 al 4 menciona quiénes eran estos discípulos. Y versículo 5 dice, a estos 12, ¿qué hizo? Envió Jesús. Segunda parte del método de Jesús. ¿Cuál es? Ir. Señor, envía obreros, envía obreros. Tú eres mi obrero. Está bien, yo voy. Segunda parte del método de Jesús es ir. Es ir. Y yo entiendo, hermanos, no de los que estamos aquí sentados, no todos podemos ir. Yo lo entiendo. Algunos hermanos dicen, no, hermanos, es que yo no puedo ir porque tengo hijos. Bueno, yo también tengo dos, los crié en Asia, crecieron en Asia, mientras predicábamos el Evangelio. Y gracias a Dios, mire, nunca se me murieron de hambre, han estudiado, no les ha faltado nada. Es más, uno de ellos ahorita sabe hablar español, inglés y chino. No me costó un centavo. Si los hubiera criado aquí, con todo el dinero de mi vida, no lo hago aprender 3 idiomas. Entonces, a veces las razones que le damos a Dios para no ir al campo misionero son pretextos, son excusas.
no son razones verdaderas. Pero vamos a suponer que tiene razones verdaderas para no ir. Está bien, muy bien, no vaya, pero siga orando. Siga orando porque el Señor envíe. Siga orando. Y cuando alguien de su entorno se levante con el deseo de ir y predicar el evangelio, no le sea de tropiezo. No le sea de tropiezo. De repente aparece un joven en la iglesia: me quiero ir a estudiar al instituto bíblico. Sí, lo mandamos al instituto bíblico y le pagamos la colegiatura, y ahí está, y la iglesia ofrenda y está todo emocionada porque el joven viene aquí los veranos y hace un ministerio que la rompe. Entonces la iglesia empieza a decir: ahí está el futuro ayudante del pastor, el copastor, el que va a abrir una extensión aquí en la siguiente colonia. Se gradúa y el muchacho viene y anuncia: hermanos, Dios me está llamando a predicar el evangelio en la India. Para eso me gustaba. Tanto que gastamos en él para que se quiera ir a la India. ¿No es así? No, hermano. Para eso lo mandó al instituto bíblico. Para eso lo ayudó a prepararse. Para eso oró por él. Para que Dios lo use donde a él le parezca, donde tenga que estar. Y sabe una cosa, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que si usted envía a este joven, si usted envía a este hijo, si usted tiene un hijo y lo envía y no le duele en su corazón, la recompensa para usted va a ser igual a la de él. ¿Había llegado a pensar en eso? Le damos al misionero todo el dinero. Y sí, después él es el que se lleva el crédito, él es el que fue el misionero, él es el que ganó las almas. Yo aquí nomás mandando dinero como tonto. Pensamos de esa manera. Y ahí está la tercera parte del Señor Jesucristo. La primera parte del método del Señor Jesucristo. La primera parte es orar, la segunda parte es ir. Pero si no puede ir, entonces debe enviar. Debe colaborar con el evangelio. Siga leyendo. Mateo capítulo 10, al final de ese capítulo donde describe Dios todas las dificultades y todas las cuestiones por las que va a pasar un misionero, un enviado, al final Dios hace una aclaración muy interesante. Versículo 40. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, le cambiamos el nombre aquí. Un profeta es un mensajero de Dios. Eso es lo que significa la palabra profeta. No es el que se pone ahí a alucinar y dice: puedo ver tu futuro. No, un profeta es el mensajero de Dios. Entonces el que recibe a un pastor, misionero, a un siervo de Dios, por cuanto es mensajero de Dios, recompensa del mensajero de Dios recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, de estos siervos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, por cuanto es siervo de Dios, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿No le parece interesante que el Señor Jesucristo haga esta anotación aquí? Y diga: a lo mejor tú no puedes ir, pero si le das un vaso de agua a este que está yendo, tú vas a recibir la misma recompensa. No es una herejía lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, que fue una de las poquísimas iglesias que se tomó el desafío de sostenerlo, una iglesia bien pobre, por cierto. Les dice a los filipenses: de gran manera me alegro que hayas revivido vuestro cuidado por mí, enviándome para mi sostén en mi ministerio. Y les hace la aclaración: no es que busque dádivas de vosotros, no busco su dinero, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este dinero que me dan para sostenerme, para enviarme, para cuidarme del campo misionero, no es para mí en realidad. Es algo que en la eternidad va a contar para ti. Va a ser contado para ti. El Señor lo va a tener en tu cuenta.
¿Sabe una cosa muy interesante que yo pienso? Es que todos pensamos en el libro de la vida, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ha pensado en el libro de la vida? Y las cosas que están escritas ahí, cuando Dios abra los otros libros, ¿qué va a ver? Dios va a ver todas mis obras. ¿Qué hice y qué no hice para Él? Lo dice claro la palabra de Dios. En estos libros están escritas todas las obras que hicimos. Y la Biblia dice que vamos a ser juzgados cada uno de acuerdo a nuestras obras. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que yo estoy bien seguro que el Señor también va a sacar nuestras cuentas bancarias. Estoy bien seguro. Y va a decir, a ver, a lo largo de toda tu vida te di $1 millón. Y yo voy a decir, no, yo nunca he visto tanto dinero. Haga cuentas. Haga cuentas de todo lo que se ha gastado en su vida. Y Dios le ha dado un montón de dinero, un montón. A lo largo de toda tu vida te di $1 millón. ¿Cuánto de eso diste para mi obra? ¿Qué le va a decir al Señor? En el culto de la mañana les mostraba un gráfico de cómo la iglesia invierte su dinero. Y yo les decía que lo más triste no es en qué se invierte el dinero de la iglesia. Lo más triste es que el dinero que se da a la iglesia no es ni siquiera más del 2% de lo que recibimos de Dios. Eso es triste. Eso es triste. Piense usted, de cada 100 pesos que Dios le da, usted saca una monedita de peso y pum, la pone ahí en la ofrenda. Toma, Dios. Ahí está, y ya no me molestes, ya di la ofrenda. ¿Y es así como debemos usar nuestros recursos? Un gran desafío, ¿no? Un vaso de agua que usted comparta con un misionero le va a ser tomado a cuenta. No lo digo yo, aquí lo dice la palabra de Dios. Ahora, no le pueden mandar un vaso de agua por correo electrónico, ¿verdad? Al misionero. Ahí te va un vaso de agua deshidratado. Llegando allá lo hidratas otra vez. Pero piénselo un poquito. Para hacer las cosas prácticas, hermano, para aterrizar todo esto, piénselo un poquito. ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánta agua tenemos que tomar al día? Dicen los estudiosos, 2 litros, ¿no? 2 litros. ¿Cuánto cuestan 2 botellitas de agua de litro? $12 cada una. Pensamos en unos 25, 30 pesos diarios. Supongo que los compra así bien caras. No sé, 30 pesos, 2 litros de agua. Eso al mes, ¿cuánto es? Alrededor de 900 pesos. ¿Podría apoyar a un misionero dándole 2 litros de agua diarios? Usted puede pensar que es poco, pero usted no tiene idea de la diferencia que hace en la vida de un misionero esos 2 litros de agua. No tiene idea. Se lo puedo decir yo. Hay una gran diferencia. Y la diferencia más grande que hace para nosotros es saber que hay personas al otro lado del mundo. Cuando uno se siente desamparado, solo, perseguido, angustiado por diferentes cosas, ¿sabe qué es lo más grato, lo más especial? Es de repente saber que hay alguien al otro lado del mundo que está orando por ti y que se está preocupando por ti y que te está ayudando en tu trabajo para que tú puedas continuar la obra del Señor. No tiene idea de lo que hace eso en la vida de un misionero, pero yo lo desafío a hacerlo. Rápidamente hay una presentación, no me voy a tomar todo el tiempo que debiera, pero el desafío es este, hermano. Ore, ruegue al Señor de la mies, de veras ruegue por los misioneros.
Si conoce a un misionero que está trabajando en donde el evangelio no está siendo predicado, ruegue por ese misionero. Vaya, si no puede ir, si usted no puede ir, aunque sea por un corto tiempo, vaya, haga el esfuerzo, vaya y dése cuenta de qué es ser un misionero. No juzgue a los misioneros y diga, ay, sí, la tienes bien fácil. O de repente, ya tengo sosteniéndote 10 años y nomás has ganado 3 almas. ¿Qué haces con todo mi dinero? Para empezar, no es su dinero, es el dinero de Dios. Y en segundo lugar, vaya y acompañe a ese misionero esos 10 años para ver lo que cuesta ganar un alma. Y entonces después lo juzga. Si no ha ido y no ha estado ahí, entonces no juzgue. No juzgue. Y si le interesa, involúcrese en la vida del misionero. A ver qué pasa. A mí no, yo no tengo ningún problema si usted me dice, oye hermano, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo? Yo no voy a sentir que me están juzgando o lo que sea. Al contrario, voy a sentir que tiene interés por mi vida y por lo que estoy haciendo. Involúcrese, hágale preguntas. ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? ¿Tienes lo que se necesita? ¿No tienes lo que se necesita? Y aquí quiero presentarle un ministerio. Es la otra diapositiva. Es el otro PowerPoint. Quiero presentarle el Ministerio de Palabra de Vida Tailandia. Si ya conoce un misionero, le voy a hacer esta aclaración. Si ya conoce un misionero, a ese ore por él y apóyelo. Si no conoce a un misionero que esté sirviendo transculturalmente, le presento a una familia que lo está haciendo, ¿verdad? Esta es mi familia, somos los Morales, ¿verdad? Mi nombre es Omar, la hermosa niña que está ahí se llama Suri, no está aquí porque ahora está en un viaje misionero. Después está mi esposa y mi hijo, Susana y Jaciel, que no pudieron venir porque mi esposa se puso malita este fin de semana, pero les manda muchos saludos, ¿verdad? Tenía muchas ganas de conocerlos, pero bueno, no se pudo. Pero nosotros somos el equipo de misioneros de Palabra de Vida Tailandia. Palabra de Vida es una organización cuyo lema principal y sueño principal es alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo. Entonces nuestro lema como Palabra de Vida Tailandia es alcanzar a la juventud del sudeste asiático con el Evangelio de Cristo. Y hay una tremenda necesidad, hermanos. Y él les decía que en Tailandia la mayoría de las personas no conocen el Evangelio. Hablamos del porcentaje de creyentes evangélicos en México, es un 10%, lo que quiere decir que 1 de cada 10 personas que usted se encuentra en la calle es un creyente evangélico. Eso es increíble. Y las otras 9 ya han escuchado el Evangelio un montón de veces. Pero si nos vamos a Tailandia, el porcentaje es la mitad del 1% que han escuchado el Evangelio. Eso nos deja alrededor de 1 persona en cada 500 es cristiano evangélico en Tailandia. Y el otro 90 y los otros 499 no es que ya hayan escuchado el Evangelio muchas veces. La mayoría de ellos nunca han escuchado el Evangelio. Entonces ahí está una gran necesidad. Es un país con una tremenda necesidad de escuchar el Evangelio. Casi todos son budistas. Para llegar ahí a Tailandia, pasamos a la siguiente diapositiva, tuvimos que pasar por un entrenamiento en Taiwán, ¿verdad? Para saber cómo trabajar con los asiáticos. 2 cosas eran importantes que aprendiéramos. 1, inglés, porque es una herramienta básica para predicar el Evangelio en Asia, a menos que usted quiera aprender los miles de idiomas que hay en Asia. El inglés le va a ser una herramienta muy tremenda mientras llega, se adapta y aprende. Tuvimos que aprender inglés ahí en Taiwán. Los taiwaneses también tienen una tremenda necesidad del Evangelio, ¿verdad? Es una isla, es una nación muy rica, pero espiritualmente muy pobre, muy pobre. Le podría dar estadísticas de Taiwán y también Taiwán tiene una tremenda necesidad del Evangelio. Pero ya sea en Taiwán o en Tailandia, la idea es predicar, servir al Señor. Hemos dedicado bastante tiempo a aprender idiomas ahí en aquel lugar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos hemos dado cuenta de que las oportunidades de evangelismo y servicio son ilimitadas. Lo que usted quiera hacer en Tailandia para predicar el Evangelio va a funcionar. No hay límites, nadie lo va a perseguir, nadie lo va a echar a la cárcel. Es espectacular. La razón por la que el Evangelio no ha avanzado en Tailandia no es la persecución, es la dureza del corazón de las personas. Pasamos a la siguiente. Hemos trabajado con grupos de jóvenes,
Es nuestro énfasis principal. Pasamos a la siguiente. Entre estos jóvenes hemos conocido a un par de ellos, Patty y otra jovencita que se las voy a mencionar más adelante, que no son de Tailandia, son de otros países, pero van a Tailandia porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Quieren sostener a sus familias y trabajan y estudian en Tailandia, ¿verdad? Pero lo hermoso es que estamos ahí y podemos alcanzarles con el evangelio, y después ellos pueden volver a su país y predicar el evangelio. Patty, ella nos comentaba eso, nos decía, bueno, yo vengo a sus clubes bíblicos porque quiero aprender inglés, porque quiero que un misionero me acompañe a predicar el evangelio a mi aldea donde nunca han predicado el evangelio. Mi familia no conoce de Cristo, nunca ha escuchado el nombre de Cristo. A mí no me escuchan, me rechazan porque pues soy la familia. Pero si alguien viene, yo sé que van a escuchar. Y entonces nos hemos tomado ese desafío personal de apoyar a todos esos jóvenes a que puedan llevar el evangelio a sus aldeas. Y seguimos y hemos hecho otras actividades muy, muy padres, muy hermosas. Campamento de inglés con niños en una escuela budista. Pregúnteme, le puedo dar más detalles. Pasamos más adelante. Hay chicos de entre los jóvenes tailandeses que se quieren unir a nuestro ministerio. Desgraciadamente tuvimos que salir de Tailandia por el tema del COVID. No fue posible renovar nuestras visas, ya no quisieron renovar nuestras visas, tuvimos que salir. Ahora no podemos volver hasta que toda esta locura de la pandemia pase. Las fronteras están cerradas, no dejan pasar a los extranjeros. Si pasan tienen que pagar un montonazo de dinero para estar nada más un mes, y después de eso los sacan otra vez de regreso. Entonces estamos esperando a que la situación sea factible otra vez para volver, pero mientras tanto pues no podemos apoyar a esas personas. Ahí hemos hecho campamentos, es hermoso. En este campamento predicamos el evangelio, 5 personas recibieron a Cristo. Eso es algo increíble en Asia, por donde quiera que lo vea. Una de esas personas, la chica que está ahí en medio de la foto, es otra de esas personas que le digo, ella no es de Tailandia, ella es de Myanmar. En Tailandia sí hay en Myanmar sí hay persecución por el evangelio. Las personas son asesinadas por predicar el evangelio y por convertirse a Cristo ahí en su país. Pero uno de sus sueños de ella es también, dice, yo también quiero un día que alguien vaya y predique el evangelio en mi aldea. Hace como unos 5 años fueron unos misioneros, varios años fueron unos misioneros a predicar el evangelio por primera vez. La gente los oyó, los mató y se los comió. Y lo dice ella lo más fresca, pero nosotros estamos así como que, Señor, ¿será que quieres que yo vaya? Y sí, está el desafío de ir. Y es eso, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué mejor manera que dejar el pellejo sirviendo al Señor, ¿no? Pero para todo esto, hermanos, necesitamos personas que nos apoyen. Estos 6 años que hemos estado allá, para poder irnos, hemos tenido que visitar 30 iglesias más o menos. Y de entre estas 30 iglesias se levantaron varias personas de cada iglesia para apoyarnos. Y no le voy a decir que nos daban $1,000 o no. Eran hermanos, hermanitos que nos decían, yo quiero apoyarle con 50 pesos al mes, yo quiero apoyarle con 100 pesos al mes. Le voy a dar para su vaso de agua, hermano. Y todos sumados hicieron posible que estuviéramos 6 años en Asia. ¿Tiene idea de lo costoso que es vivir en Asia como extranjero? Es increíblemente caro. Pero pudimos hacerlo no porque somos capaces, sino porque hubo hermanos detrás de nosotros sosteniéndonos y apoyándonos y animándonos y orando. Y todavía, a pesar de que estamos acá atorados, siguen haciéndolo algunos de ellos. La mayoría ya no está. Desafortunadamente el COVID es otra de las cosas que dejó muchos estragos, y de todo nuestro sustento ya no tenemos ni siquiera la tercera parte que teníamos cuando nos fuimos. Y tenemos que trabajar otra vez en buscar hermanos que quieran seguir apoyándonos, que quieran seguir sosteniéndonos, ¿no? Entonces, si usted está interesado, si usted quiere formar parte de ese grupo que el Señor quiere levantar para llevar el evangelio, pregúntenos, digamos, ¿cómo le puedo hacer, hermano? O yo quiero orar por ti. Entonces, mándame tu tarjeta, tu carta de oración cada 2 meses, cada 3 meses, y quiero orar por ti. Me comprometo a orar por ti. Pero necesitamos eso, hermanos, personas que se comprometan,
que quieran estar ahí al pie del cañón, rogando. ¿Sí me entiende? Rogando. No diga, hermano, yo voy a orar por ti y luego se olvida. No, ruegue por nosotros, por favor. Que el Señor nos envíe otra vez a la mies. Su oración, cuando se acuerde de nosotros, de los Morales, diga, Señor, ya llévatelos a Tailandia, o a Taiwán por lo menos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Yo sé que ya cansé a muchos, pero muchas gracias por todo. Hermanos, no le da gusto escuchar este tipo es algo diferente, ¿verdad? Un sermón muchas veces, pero la verdad es que esto nos debe no solamente impactar, sino les debe animar a lo que está sucediendo en otros países. Imagínense, Tailandia, ahora si habláramos de todos los demás, me gustaría luego invitar a más misioneros que conocemos en otros países. Espero que algún día pasen otra vez por México. Mexicanos, que se están ahora sí rifando todo, el físico, espiritual, todo. Vamos a sostenerlos en oración y ojalá si se puede hasta económicamente, ¿no? ¿Qué le parece si oramos por nuestro hermano Omar, por su familia, por lo que Dios está haciendo con ellos y lo que seguirá haciendo? Que Dios les fortalezca, que Dios les provea, que Dios vaya tocando corazones. Y si alguno de ustedes quiere colaborar con él, acérquese ahorita al final, acérquese con él. Él por ahí trae algunas tarjetas, ahí trae información. Si quiere saber más de Tailandia, yo lo animo a que vaya también ahorrando, porque la idea es hacer un viaje misionero en el futuro y poder visitar estas zonas y capaz, y alguno de los jóvenes o matrimonios o gente que vaya, a lo mejor ahí Dios lo toca y dice, quiero regresar a este país. Esa es mi oración, esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Es visión de la iglesia Lampey, nuestra visión global es hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Así que enfoquémonos, hermana. Vamos a orar, cierra ahí sus ojos, vamos a orar por Omar. Señor que estás en los cielos, muchas gracias, Padre mío, por el privilegio que podemos tener, Señor, de escuchar a un siervo tuyo con sus experiencias, Señor, con el mensaje del día de hoy, Señor, que seguramente tú hablaste, Señor, a través de él. Gracias, Señor, por recordarnos que hay todavía una mies muy grande, Señor. Te rogamos, Señor, en nuestro corazón, Señor, que haya el ánimo, Señor, de levantarnos. Avívanos, Señor, aviva esta iglesia. Que seamos parte, Señor, con nuestro hermano, que seamos parte también de algunos otros más que seguramente vamos a conocer. Bendice a mi hermano, Señor, provéele de todo lo necesario, incluyendo salud, una economía estable, Señor, protección. Que pueda confiar en ti totalmente, Señor. Sabemos que está en tus manos, Padre mío. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos, a tener ese corazón que tú tienes, Señor, de compasión con las multitudes. No enfocarnos en nosotros mismos, no solamente enfocarnos, Señor, en nuestra ciudad, que sí es necesario, sí, Señor, pero sabiendo que también hay otros lugares, Señor, en el cual necesita más obreros. Envíalos, Señor. Levanta incluso, Señor, de esta iglesia más obreros. Pon en ellos visión, pon en ellos corazón, Señor, de siervo, de sierva, que quieran levantarse, Señor, prepararse, ser preparados, Señor, por ti y que sean enviados. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.